la nube. Ahí estamos. Esto se me está cayendo un poco. Esperemos que el año que viene tenga mejor. Acabo de comprar una mejor placa de Wow. video para ¿Qué tener es varios eso? monitores. Una placa de video. Bueno, ¿dónde estoy? Ah, Estamos acá en la clase. Eh, Vamos a corregir lo que hicimos, ¿no? Estoy para verlos todos. No, acá. Bueno, a ver, ¿cuál es la más clarita? Acá está José, acá está Samuel, y acá está el de Gustavo. Está más clarito, parece, ¿no? Ah, y acá José, está más clarito el texto, ¿no? Sí. Agleta. ¿Vos pusiste? Ah, Ogleta, muy bien. Bueno, Ogleta, José, ¿cómo andás? ¿Bien? Esto es hacer Súper trampa, bien, José. gracias. Esto es hacer trampa, José. Hay que leer directamente el hebreo. ¿Por O- qué? Ogleta. Porque terminás leyendo esto y no el hebreo. Ah, ok. No, pero ayuda. Muchas veces se trancan todos ahí, entonces ya está. Y yo facilito la vida de los compañeros. Ay, sí, me dio calor. Todo bien, ¿no? Bueno, Ofal perfecto, tercera, femenino singular, de exilar, entonces fue hecha exilar. Muy bien. Acá Gustavo pone, ella fue exilada o deportada en Esther 2.6. Esther 2.6 lo tengo acá, ¿no es cierto? Y usa varias veces este verbo con distintos formatos. Por ejemplo, acá eh, dice, había sido deportado, ¿ves? Cuando la traducción que tenemos es, fue hecha deportar, ¿no? Literalmente fue hecha deportar. Pero lo han traducido, había sido deportado en la Biblia de las Américas, así lo han resuelto, ¿ves? Acá ponen llevado al exilio, porque es causativo, entonces llevados al exilio es otra forma de traducir. Había sido transportado de Jerusalén, porque el verbo tiene que ver que lo echaron de un lado a otro, ¿sí? Y casi todos dicen, el cual había sido deportado, que había sido deportado, había sido deportado. El problema que tengo yo cuando traducen eso es que perdón, lo están traduciendo, ¿no? Lo están traduciendo con había sido deportado cuando fue hecho deportar, o sea, fue hecho ir a otro lado, sería lo correcto. Había es el imperfecto o pretérito imperfecto del verbo haber, ¿sí? Pero en, en realidad, si es perfecto, como es un ofal perfecto, ¿no es cierto? Tendría que haberse traducido, si eso fue perfecto, tendría que haber sido hubo sido deportado. Pero bueno, hay distintas formas de traducirlo, ¿no? No lo busqué en otros textos bíblicos, pero están traduciendo el ofal, ¿no? Acción causativa. Entonces acá, cuando habla de Esther, fue hecha exilarse, pero lo traducen de otra manera. Acá puso Gustavo, fue exiliada, ¿no? Pero fue exiliada, sería Poal, no sería Ofal. Fue exiliada, sería Poal, faltaría intensamente. O fue Nifal. Fue exiliada, sería Nifal, pero no es acción causativa. Fue hecha exilar, está correcto. Bien, vamos con el otro. Yamid. Yamid.
Perfecto. Entonces tiene la yod con la pata, es ifil imperfecto, no tiene ninguna terminación, tiene gilek yod que es de tercera masculino singular, del verbo amar, entonces será hará ponerse de pie. Perfecto. 3. Vaya med, vaya med, como está acá. Es VAP consecutiva. Faltaría en el análisis poner la VAP consecutiva acá, la VAP conversiva. Debajo de la yod está la patá, entonces ifil imperfecto, tercera masculino singular, como tiene uno gutural, no lleva la yod, aunque es tercera persona, y entonces sería hizo estar de pie. Perfecto. No, hizo estar de pie es incorrecto, porque es imperfecto. Entonces habría, perdón, sí, estoy bien. Así. Sin la VAP consecutiva, el ifil perfecto sería hará estar de pie, pero como tiene la VAP consecutiva se traduce como perfecto y entonces está correcto. Y él hizo estar de pie. Muy bien. Tengo que estar atento, ¿eh? Y acá dice, Bayomer, el famoso Bayomer que aparece por todos lados, escar imperfecto, tercera masculino singular con VAP consecutiva, así que sería, y él dijo, aunque es imperfecto, va como perfecto por la VAP, por el artículo. Bueno, acá, Ha'amid, esto es G del perfecto con la pata del imperfecto, por lo tanto es imperativo. Y fil imperativo, según masculino singular, llamad, haz estar de pie. Perfecto. Muy bien, José. ¿Eh? 6. Ha'amad. Sería Joamad. Joamad. O Joamad. Porque sofal. Entonces en vez de Jae sería Jo. Así como allá, ¿ves? Jo. El 1. Ofal. Perfecto. Tercera masculino singular. Porque no tiene ninguna terminación. Es fue hecho estar de pie. Perfecto. Voy con el 7. Tamid. Tamidi. Ta'amidi. Cal. Imperfecto. Segunda femenino singular. Termina en I, por eso segunda femenino singular en el imperfecto de amar. Y estarás de pie. Perfecto. ¿Cómo pusieron los demás? ¿Dónde estoy? ¿Estaba en el 6? No, ¿dónde estaba? Acá, en el 7. Segunda femenina, ella será. Está bien. Claro, perfecto. Estarás de pie. Así es correcto. Tú estarás de pie. Y acá, Ligiot. Ligiot. Esto es Kaal, infinitivo constructo con Lamet. Por eso es para. Faltaría la Lamet acá en el análisis de Haya con Het, que es vivir. Entonces, para vivir. Correcto. ¿Dónde estoy? Los demás pusieron así. Claro, acá le falta traducir la Lamet. Para dar vida o para vivir. Ujú. Vamos con el 9. Biotam, biotam. A ver cómo lo pusiste. Biotam, biotam, biotam. Esto es
cal, infinitivo constructo, ya, que es el verbo ser, llegar a ser. Entonces, como tiene preposición, y la preposición es en, sería en, y acá, infinitivo. Estaban es imperfecto. Pretérito imperfecto no es así. Entonces, a ver cómo lo tradujo. ¿Cuál es? Sería en estar con un sufijo tam, ellos. Ahí está bien. Acá como pusieron, claro, le falta el sufijo, ¿eh? Porque las tareas tienen también sufijo. Lo complejizaron. Acá para existir o para ser estaría bien, pero en para ser. No, para no. En existir. O mientras, igual, profe, podría ser. Lo que pasa es que mientras sería como un participio. Depende. Mm, yo sé que lo traducen así, pero no estaría bien. Debería ser un participio. Y no es un participio. ¿Mm? Porque el infinitivo es el nombre, ¿no? Es la finalidad. Entonces sería acá. En estar. En existir, en ser, en llegar a ser sería mejor. En llegar a ser. Nosotros hemos visto mucho el infinitivo construido con la lamen, que es el más común en la Biblia, pero también está con bet y también está con la kaf, con la preposición como, las tres preposiciones inseparables que vimos al principio en griego 1, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy? 10. Hochleitem. Entonces, Hochleitem. Holetem sería. Hogletem. La I, esa. Saben que tenemos un tema de pronunciación, ¿no? A ver si tenemos un problema de pronunciación en la Cereyot. Lo normal es Cereyot, se lee todo como E, no como EI. Pero vos tenés, eso es repaso. Tenés en los sefaradí que se lee E. Entonces vos decís Bene Elohim. Los Askenazi, que es la línea de que viene del alemán, la leen EI. ¿Sí? Normalmente se sigue la sefaradí, ¿no? Y estamos en castellano, entonces E, o sea, Cere con Yot es E. Y cuando suena EI es porque está con la otra E, la E de los tres puntitos, EI. Y hay de las dos, ¿viste? Eloheinu, Elohenu. Por ejemplo, en la Shema es Adonai Elohenu. G es Cereyot. Hay otros que traducen Eloheinu. Depende de la corriente de traducción. Bien, ¿dónde estamos? 10, ¿no es cierto? Ofal, perfecto. Segunda masculino plural porque termina en tem, de exiliado. Entonces sería, fueron hechos de exiliarse. Sería, fueron hechos deportar. Fueron hechos, perdón, es segunda masculino plural. ¿Sí? Vosotros fuisteis hechos de deportar. Así sería lo correcto. Fuisteis hechos de deportar. ¿Cómo pusiste vos? Fuiste hecho de deportar. Muy bien, José. ¿Dónde estoy? En el 11. Iglita. Entonces, fil, perfecto. Segundo masculino singular porque termina en ta. Y se le agregó ji, muy bien. Legalá, el mismo verbo. Traducción,
vosotros hicisteis deportar. No, es segundo masculino singular. Hiciste deportar. Correcto. Tú hiciste deportar. Me voy a reconstruir de vuelta. 12. Hoglet, Hoglet o late, depende. Jofal, perfecto. Segunda masculino hiciste. Bueno, es irregular. A ver cómo hicieron acá. ¿Dónde estábamos? El 12, ¿no? ¿Cómo tradujo? Jofal, perfecto. Segunda masculino singular. Y acá. Acá faltaría, sí, sí, porque acá tiene la tab y acá en José te faltó la A. Entonces sería masculino singular. Así sí. Pero le falta la A, la patada debajo de la tab. Así como arriba, la camish. ¿Sí? Entonces sería Ofal, perfecto. Segunda masculino singular. Fuiste hecho deportar. ¿Sí? 13. Taglena. 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 Entonces, Toglena sería entonces no con A. Con O, porque es las Kamesh Hatu, o sea, la O de Ofal, que es la O cortita. Toglena, Ofal, imperfecto, como termina en A es la 2, tercera femenina plural, segunda femenina de gala, y entonces seréis hechas de portar, en segunda femenina plural, tercera femenina plural, serán hechas de portar, correcto. Solo acá que es to. 14. Hutzab es Ofal. Perfecto, el OFAL que tiene la U debajo del preformativo también es OFAL, perfecto. Tercera masculina singular porque no tiene otra terminación. Y como es Nabat, Natsab, se comieron la NU, que es típico de uno NU. Él fue hecho estar de pie. Fue hecho estar de pie, correcto. A ver. Fue decretado. Nahum 2.7, a ver, ¿qué hicieron en Nahum 2.7? Nahum 2.7. ¿Qué dice? Acá. El verbo natsab es ponerse de pie. Están, ¿no? ¿Estoy bien? Los que saben inglés, por favor. Tú están es pararse, ¿no? O estar en un lugar. Sí. Pararse. Ujú. Y entonces, ofal sería fue hecho pararse o estar de pie. Pero acá pone está decretado. Mira cómo está decidido. Ajá. Mejor. Fue cautiva. Hacen formar y salir a los cautivos. Ahí está mejor. Nada más que traduce el imperfecto como sí, estoy bien. Traduce el perfecto como, ¿dónde estoy? Acá. Hacen formar como presente. Serían, hizo formar. Hacen formar. Interesante forma de traducirlo. Hay un mensaje que dice, no es intensivo. Cuando es piel, pual o Israel es intensivo, si no, no. Hasta ahora no vimos ningún intensivo. Entonces, estábamos en acá. Fue decretado o afirmado, pero es porque fue puesto de pie, establecido, y es un acto de presente, ¿no? No sé, es el concepto que le dan en Nahum 2.7.
Profe, Pero, buenas noches. Me va a buenas noches. disculpar la tardanza. Y si uno le pone, yo por ejemplo le puse, fueron puestos de pie o será puesto de pie. Completa la palabra. ¿Sirve también? Fueron puestos de pie, es pual. Mm, Esto es ofal, entonces fueron hechos ponerse de pie. En este caso singular, ¿no? Sí. Fue hecho poner de pie. ya. O Ok, fue gracias. hecho al estar como establecido. Lo han traducido como decretado, ¿no? Lo Sí. hicieron parar. Fue hecho parar, sería. Yo le puse puesto. Claro. Pero acuérdate, la diferencia entre nifal, pual y ofal es que el nifal pasivo es directamente fue puesto de pie o establecido. En el pual fue puesto de pie intensamente, pero en el ofal es causativo, entonces fue hecho pararse, fue hecho pararse, o sea, le causaron que se pare. No fue parado directamente, digamos. Gracias. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que la traducción no la hacen con ofal, está decretado o está, ¿ves? Ya está decidido. El sentido está, pero no ponen el sentido de causativo, lo hicieron hacer que se pare. Y de acá en el chat, Iju, Hu es ofal, no es intensivo. No, no es piel. No es pual tampoco. Sí, si fuera intensivo sería pual, pero no es parte de la raíz, es parte proformativo. ¿Sí? Bueno, ¿dónde estoy? Acá. El último. Hitsiv y fil, perfecto, tercera masculino singular, del mismo verbo. Y sería hizo, afirmar, claro. Primera de Reyes 16:34. Primera, ¿dónde estoy? Qué aburrido. Primera de Reyes, ¿cuánto? 16:34. 16:34. ¿Qué dice? ¿Dónde está? A ver, ¿cuál es? Por aquí. Estoy olvidadiza, ¿eh? Sí, sí, ese. Está bien. El zip. Y zip. Acá. Hit zip. Pero dicen, está mal acá. No es ese. No me está marcando el Word bien. ¿Ves que pongo ahí? Me pone oscuridad, Hoshech. Y esto no tiene nada que ver con Hoshech. No, nada que ver con Hoshech. ¿Ves? Hay una falla. Estás en Mateo. Mateo, tienes razón. Gracias. La falla es mía. ¿Por qué Mateo? No, porque está en el GNM. Pero ya voy. Ahora sí. No, igual. Igual no me funciona porque estaba en. Sí, BTS. No. No sé qué pasa. A ver. Y me mandó a Génesis. Primera de Reyes. ¿Cuánto era? ¿Lo tiene usted? 16:34. Dice, gracias.
16, 34. Ahora sí, no sé qué habrá pasado. Ponía el cursor ahí, ¿ves? Y fit perfecto es ser arreglado, ¿no? Fixes fue la puerta. A ver. Levantó su puerta acá. Levantó su puerta. Estableció su puerta. Paró su puerta. Hizo. Fue hecho estar de pie en la puerta. ¿Estoy bien? Sí. Fue hecho para la puerta. Ahí estaría mejor. Hizo afirmar. Está bien. La puerta. Ujú. Bien. Bueno. Terminamos las correcciones. Así que traducimos, ¿verdad? Estábamos viendo Génesis 2:7, ¿no? Que se armó el lío. Eh, yo también he preparado algunas cosas para verlas, después vemos. Estuve repasando algunos archivos que estuvimos trabajando en otras clases en FIET, ¿sí? Inclusive en otras instituciones. Y, por ejemplo, lo que hicimos es poner una palabra debajo de la otra, ¿sí? Por ejemplo, este caso es 3.1, Éxodo 3.1. Hacer el análisis acá y hacer la traducción. Sería este el formato y acá tendría que venir la traducción. O sea, no, todo el análisis más la traducción. Y también uno en Éxodo 20, por ejemplo, hay un ejemplo de trabajo. Entonces, nosotros empezamos con el 1, está medio desordenado, ¿no es cierto? Pero está la palabra, el análisis, la conjunción. Aquí faltaría más el artículo, porque debajo de la VAP está el artículo. Pero acá está va consecutiva, que sería eso, ¿no? Y es piel, va con imperfecto tercera persona masculino singular, del verbo dabar, que es de hablar intensamente, por eso lo traducen como, o dijo intensamente, y declaró o afirmó. Es imperfecto, tendría que traducirse dirá intensamente, pero como tiene la VAB con artículo, en VAB consecutiva, entonces se traduce dijo intensamente, declaró o afirmó. ¿Sí? Después vimos Dios sustantivo, esto es señal de objeto directo, está desordenado. Todas las palabras, estas y para decir. Sería literalmente lemor. Para decir es infinitivo, ¿no? Infinitivo constructo con preposición lamet. Y entonces lo que me interesaba mostrar en esto es traducción 1 literal. Entonces, y dijo intensamente Dios todas las palabras, las estas, porque tiene artículo en las estas, para decir. Así sería literal. Entonces la traducción 1 es así. Y dijo intensamente Dios toda la palabra, las estas para decir. La traducción 2, mejorar eso para poner un mejor castellano. Entonces, dijo intensamente, podría ser mejor ponerlo declaró. Declaró Dios estas palabras al decir, pero sería para decir. Pero puso, declaró Dios estas palabras al decir. Traducción de sentido, lo que hicimos acá es poner el sujeto, o sea, arreglar el hebreo según la gramática castellana. Entonces se pone primero el sujeto. Dios les dijo estas palabras fuertemente por el tema de la intensidad. Y les dijo, y es una redundancia, pero le dijo estas palabras fuertemente para traducir,
para mostrar el piel, ¿no es cierto? Pero acá es más libre la traducción. Mientras no pierda el sentido. Después en Éxodo 22 tenemos un pronombre enfático, puse yo y pusimos Yahvé. Eloheija, acá tenés el caso donde ponen la E con 3 puntitos, con la Yod, y se lee Eloheija. En Ashkenazi esto se traduciría, se leería Eloheja, y en Sefaradí se lee Eloheija, por eso depende, es uno o el otro. Entonces traducimos tu Dios, porque el sufijo es tú, ¿no es cierto? Tu Dios. Después vemos pronombre relativo, quién, cuál, qué. Y este verbo, entonces, es verbo y fil perfecto, primera como un singular, con sufijo de segunda persona masculino singular, que es el ja. Y traducción es segunda persona masculino singular, sería, si es y fil perfecto, hiciste sacarte. Hice sacarte, no. Sería primera persona, pero esto es. Perdón, está bien. Hice sacarte porque es primera, acabo de verlo acá en ti. Hice sacarte, está bien. Porque está traduciendo un perfecto como perfecto. Bien. Después acá, me eretz, de preposición de, desde, más el sustantivo, tierra, país. Y abajo, Mizraim, de los egipcios, porque hace una construcción. Entonces, cuando hay me eretz Mizraim, lo considera una forma constructa, entonces se traduce como un genitivo en griego, o sea, de la tierra de Israel. Además está min ahí, que es como un ablativo en griego, desde la tierra de Israel, de Egipto. Después traduce mi bet, que es preposición más el sustantivo, desde la casa. Y acá otra vez esclavo significa solo, pero como está construido, una construcción, entonces de casa de esclavos. Entonces la traducción 1. Yo, Yahvé tu Dios, que hice sacarte del país de los egipcios desde la casa de los esclavos. Eso sería literal, sacado del análisis. Segunda traducción. Yo, Yahvé tu Dios, entonces ponen el sustantivo primero. Yo, Yahvé tu Dios, te hice sacar del país de los egipcios de la casa de esclavos. En la traducción 3 hace una traducción más libre. Vamos a ver si vale. Dice, yo, Yahvé tu Dios, te hice sacar del país de los egipcios porque eran esclavos. El porque no está. Entonces, libre, pero porque no está. Entonces, ahí viene el problema que no habría que poner porque. ¿Cómo lo traducen? A 22. Entonces, acá vamos y lo podemos comparar. Es para hacer ejercitación, ¿no es cierto? 22. Acá ponen casi, yo soy el Señor, por eso en la traducción pusieron entre signo de admiración, porque Anojí es yo. Entonces sería, yo Yahvé tu Dios. Y ahí bien, quien te saqué, te hice sacar de la tierra de Egipto, de casa de los esclavos. Y acá ponen de la casa de servidumbre, pero es Abadim, que sería esclavo, no es literal. Acá NBI un poquito mejor. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Está mejor. De casa de servidumbre sigue. No es literal, ¿no es cierto? De casa de esclavos. Y ver cómo dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud directamente. No casa de esclavos, sino de la esclavitud hacen los españoles. Estas dos son católicos.
Fíjate cómo lo resuelve, ¿no? ¿Va? ¿Le está sirviendo esto por su trabajo, no? ¿Dónde estaba? Acá, 314. ¿Estoy bien? No, no es este lo que estábamos viendo. ¿Cuál estábamos viendo? Profe, una preguntita. ¿Y cómo Sí. podríamos traducir los sustantivos? ¿Cómo traducir los sustantivos? Como sustantivo. No entiendo tu pregunta. O sea, para hacer las conjugaciones en sustantivos como un singular, es como el presente o se le pone la palabra nomás. Sustantivo es sustantivo, se pone la palabra, ¿no? Cuando Ah, está construido, o sea, unido a otra palabra como Eretz, Mitraín, entonces tierra de Egipto, así nomás, es una construcción que sería como genitivo en griego. En hebreo se hace uniendo dos palabras. Ahora, no sé cuál es tu pregunta. Si es sustantivo, no se declina nada, es como está. es que viene el sustantivo con una preposición, digamos. Entonces eso se tendría que añadir la preposición igual Claro, sí, sí, sobre, digamos, y es que mi versículo dice sobre la sierva, digamos que estoy haciendo mi versículo de Salmo. sí. Entonces sería sobre o encima sierva, digamos. Algunos le ponen la cela, o sea, pero yo Claro, bien. Acá el tema es este. En hebreo, literalmente, si digo la sierva, tendría que tener artículo en hebreo, que define. Pero cuando se está refiriendo a alguien, ya el nombre define. Sería la sierva de quién, porque va a tener que decir de quién es la sierva. Entonces, ¿cómo dice sobre la sierva? Y después, ¿qué sigue? De alguien. solo viene la preposición y el sustantivo. ¿La La, preposición cuál es? la preposición sería, digamos, sobre o encima, Al, al. y la palabra y el sustantivo sería sierva. Claro, por eso, si es la preposición al, es sobre. ¿Esa es la que aparece? Sí, Y la sierva, y no tiene ningún sufijo. no, Mm. Entonces, sobre sierva, sobre, literalmente. sobre sierva, ¿no ves? Entonces, en el análisis morfológico vos tenés sobre sierva y así queda. En la traducción 1 pones sobre sierva. En la Sí. traducción 2 ves si el contexto te permite sobre la sierva. Ah, ya. Y en el 3 ahí ve el contexto, no solo la palabra suelta. Porque este es el tema. Nosotros en Hebreo 1 y Hebreo 2 y mitad de Hebreo 3 hemos estado hablando siempre de palabras, análisis morfológico de cómo se traduciría. Ese es el nivel 1, o sea, todo el año lo que han visto Hebreo 1, 2 y 3 es nivel 1. Ahora habría que empezar a trabajar, lo que estamos haciendo con las traducciones es el desafío de conectar esas palabras dentro de la oración y después también pensar esa oración en la estructura, o sea, todo lo que sería semiótica. No me acuerdo si en FIET hay una materia que habla de semiótica, ¿no? Porque, por ejemplo, los léxicos, y La ahí exegesis habla, profesor. claro, en exégesis debería hablar de eso, claro. No solamente la palabra y su significado puntual, sino la palabra en la oración en el párrafo, la estructura del párrafo y la oración, y después lo semiótica, que una cosa es el significante, que sería la palabra, y otra el significado, y después ese significado dentro de la oración. Entonces está la semántica y la semiótica, que es más allá. Como verán, o sea, un trabajo serio sobre el texto bíblico exige mucho más que solo
hablar palabras sueltas. Lo que pasa es que en hebreo o en griego, los 3 niveles del año es el nivel básico. Ahora estamos empezando al hacerle yo hacer una traducción, estamos viendo el otro paso, que es el trabajo profesional de ver bien cómo se va traduciendo. Por eso después en algunas traducciones, algunas son mejores, otras son peores, ¿no? Porque están tratando de reflejar lo que está diciendo el libro y a dónde va el enfoque. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, desde mi punto de vista, primero es fundamental la palabra y de dónde viene esa palabra. En los léxicos te da todo el seguimiento de cómo se decía esa palabra en sumerio, en acádico, en protocananítico, en fenicio, y después cómo está en hebreo, y después cómo se ha usado en los distintos libros, y después cuántas veces aparece, la importancia del texto. Una vez que exploré todo lo de la palabra, ahora tengo que trabajar eso en una traducción. ¿Me entienden, no? No, no es fácil. Por eso traducir un hebreo al castellano es muy difícil traducir todo el sentido. Para traducir todo el sentido, lo que tengo que hacer es comentario bíblico donde estoy mostrando toda la riqueza que tiene ese texto, no solo la palabra en sí. Ujú. Porque eh, hasta vieron, si estuvimos viendo la semiótica, ahora avanzamos en la semántica. Bien, ¿no están viendo eso? Bueno, usen eso en el trabajo, no hay problema. ¿Sí? Algunos se desconectaron ahí. Pero usen eso. Profe, una pregunta. ¿La Sí. gematría también se usa para interpretar, para hacer alguna interpretación? ¿Eso es bíblico o no? ¿Es ¿Vos a qué te referís? La cristianismo o no? estructura, Los números. en la Kabbalah usan cualquier cosa. Ese es el Ah, problema. La Kabbalah no es confiable en cuanto a la interpretación bíblica porque usan la alegoría y usan el sistema griego de la alegoría, que es hacer decir a un texto lo más que puedas, claro. para tratar de descubrir los sentidos más profundos del texto bíblico. Y ahí viene el gran problema, desde mi Bien. punto de vista, que en No, vez de no, está quedarse bien. con lo que Dios revela Con lo claramente, esencial de la revelación. rebuscan, Le buscan rebuscan, más rebuscan, cosas. al final dicen cualquiera. ¿Entendés? He escuchado barbaridades, pero de este Daniel Chapán también un montón. Claro, entonces retuerce, sacan, cuentan de tal palabra a tal palabra, no sé cuánto, y entonces sale David, no, el Yeshua, y el Yeshua, que es el nombre de Jesús, y me lo transforman a Jesús, que está en griego, y que no sabemos cómo le decían en hebreo, en Yeshua, que significa salvación y que es femenino, lo que vimos en la clase. Bien. Entonces empieza el macaneo, con perdón de la palabra, y a la gente le encanta. ¿Sí? Entonces Dios escribió la palabra para que esa revelación llegue a la gente lo más clara posible, lo más transparente posible y no hay secretos, pero como alguien dijo los misterios de Dios, Le ya buscan lo un oculto, misterio. lo Lo oculto, ¿viste? oculto, no el misterio, lo Sí, oculto. claro, ¿y sabe cómo uno podría macanear con eso? Uno se podría hacer famoso con esas tonterías, porque a la gente le encanta, pero bueno. Porque es más hay, hay, novedoso. hay un, hay un hay un límite que no debemos Sí, cruzar ese el tema. Entonces, bueno, perfecto. claro. Por eso el Pesher, antes de Jesús, estaba el literalismo, que era mucho Shammai, estaba la alegoría, que es especial de los griegos, y que hoy ha tomado toda esta línea judaica de la Kabbalah, que hay que tener cuidado porque es una mezcla de todo, de magia, de lo que venga, porque alegoría es meterle todo lo que puedas. Entonces tomas conceptos de aquí y de allá, los traes, los sacas de contexto y haces decir al texto lo que se te ocurra. Esos extremos se corrigieron con los dos sistemas que aparecen en el Nuevo Testamento, que uno es Pesher, que es establecer
un sentido estricto entre la palabra y su significado, entre la profecía y su cumplimiento en el tiempo. Entonces, dice, esto es para que se cumpliera la escritura de ta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo de Joel se cumplió en Pentecostés. Y Pedro dice, esto es lo que dice Joel, tac, y lo cita. Eso es Pesher. Como está escrito, esto es. Una vez que se cumplió, ya está. También hay tipología profética que va creciendo el grado, pero no siempre. Y entonces, Cordero de Dios significa Cristo, chao, no significa otra cosa. Eso es Pesher, ¿no es cierto? Espada de dos filos es la palabra de Dios, chao, y no significa otra cosa. Ni siquiera significa literal una espada que tiene dos filas, es la Biblia, es una metáfora, un símbolo estricto. O sea, esta metáfora corresponde a una sola cosa. Pesher significa esto es esto. Después está el Midrash, que es el que usa el rabinato y el que usa mucho Pablo y es el que usa Jesús en el Sermón del Monte. Que esto dice la Escritura, tenemos claro lo que dice, ahora cómo lo aplicamos. Que en nuestras iglesias, si no se fueran por la alegoría, que a veces predican cualquier cosa y divagan, si estudiaran el texto, normalmente en las iglesias viene bien, esto dice el texto y se aplicaría de esta manera, sin rebuscado. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, Midrash es un mi, es de un participio que se agrega mem, y darash, que es el verbo buscar. Entonces, es el que busca. Entonces, es leer el texto y cómo se aplica. Como por ejemplo en la parábola del sembrador, cuando primero narra la historia y después hace la explicación. Exacto, eso Eso. es Pesher. Eso es Pesher cuando dice el sembrador es tal cosa, ¿no? Y hace la interpretación del texto en un sentido estricto, no es cualquier cosa. Claro, y después explicar lo que es las distintas tierras sería. Exactamente. Ujú. Bien. Eso sería Midrash. Entonces, Pesher, es decir, está el texto, esto es lo que dice, esto es lo que significa. Después la conclusión vendría el Midrash, que no, en algunos textos, por ejemplo, el Midrash es, oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que el que se enoja con su hermano va a un nivel de juicio, el que lo desprecia va a otro nivel de precio y el que directamente lo dice que es inútil es al infierno. Si vos tratas a alguien de basura, te vas al infierno. Entonces, muestra los tres niveles de aplicación de el no matarás. Eso es típico Midrash, lo que hizo Jesucristo en el Sermón del Monte en varios lugares. Entonces, así tendríamos que actuar con el texto bíblico y el Nuevo Testamento hace la interpretación del Antiguo en ese sentido. En el Nuevo Testamento siempre escuchamos, esto es lo que dice la Escritura, ¿no? O como es, lo que fue escrito en tal lado, ese es Pesher. Y si no, la aplicación como el sermón del monte. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros si somos biblistas. Y no irnos por las ramas, ¿no? Porque nosotros tenemos el problema que tenemos el texto bíblico, tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre, pero muchas veces no predicamos la palabra, predicamos teología. Y ahí creo que es el gran error del cristianismo. Y es la crítica que te hacen los judíos sabios, digamos. Porque hacen teología y suplantan la Biblia. Si ustedes tienen la Biblia, lean los textos y bájenlo a la práctica. Y listo. Pero en el cristianismo está el texto, está la teología y se predica mucho la teología. Y no el texto. Los biblistas no. Está el texto, predicar el texto, decir lo que dice el texto y aplicarlo a la vida. Pero no le hagas decir al texto cualquier cosa. Este es el problema. No sé qué piensan ustedes, pero vieron que leen el texto bíblico y predican, no sé, lo que les parece. Yo estoy de No, hay que acuerdo con leer lo que el usted texto. dice, pero ¿Mm?
Sí, y bueno, en los últimos tiempos, si quieren señales de dolores que se tienen que superar, amarán las fábulas de vieja, dice Pablo. Armarán más las narraciones, los cuentitos que el mismo texto. Tú predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. ¿Mm? A tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando sea conveniente y cuando no sea. Bueno, para la próxima clase entonces, ¿qué tarea vamos a hacer? ¿Qué tarea? Profe, tenemos que avanzar con nuestro versículo, pues cómo nos va a dar tarea. Pero bueno, ya, soy bueno y no les pido tarea para que trabajen en la traducción. Por favor, está difícil. Sí, profe. Espero que les sirva lo que vimos hoy, de que si traducción 1 es solo el resultado de la morfología, del análisis morfológico. Traducción 2 es a párrafo arreglarlo al castellano, que se entienda mejor en castellano. Y la 3 es tratar de mostrar lo que está en el texto. Si es intensivo, si es causativo, que es lo que importa para nosotros, porque la acción simple, cal ni fal, es fácil traducir porque en castellano, pero a veces ni fal tampoco lo traducen. ¿No? En el análisis morfológico tenés que poner los dos, pero en la traducción tenés que poner uno, ahí hay que elegir, y ahí se arma lío. Tu teología va a ser más importante que el texto. Ahí ven. Pero lo intensivo y lo causativo no tenemos en castellano. Y cuando vos un intensivo o un causativo lo pones como un cal, perdiste lo que está diciendo el texto bíblico. Perdiste el sentido, ¿no? Bueno, ¿les sirve? Algunos que los veo y otros no los veo. Sí, profe, Eh, sirve. Mucho. A mí bueno, me trabaje. interesaría, si hay tiempo y se puede ver, no hoy, sino la próxima clase, que no tenemos por ahí que hacer alguna lección, seguir viendo Génesis. ¿Dónde está? Estamos Génesis, tu versículo, Samuel, con era Génesis 2, 7 y 9, ¿no? Sí, 2:7 al 9, el 8 Bueno, incluido. lo hago rápido. Ahora así Pero no aprovechamos por el hoy, tiempo. para la próxima, profe, Para la próxima, para cuando usted pueda. entonces una tarea, No. hacer el análisis palabra por palabra No, y la pues, traducción en profe, la... Para usted es tarea más fácil que tenemos. para nosotros. Claro. Bueno, la próxima clase voy a ver Génesis 2, 7 y 9, lo que dice el texto. ¿Sí? ¿Y, Comparar. y, y lo que dice Melissa? Y lo que dice, y lo que dice Melissa, ahí está. Lo que dice Que el soy texto la bíblico y única lo que que... digo lo que pienso. Nadie más quiere hablar. Bueno, cuando vos no estabas al principio dije que lo correcto no es decir que la Biblia es o contiene la palabra de Dios. Eso es incorrecto. Lo que es correcto es, la Biblia es la palabra de Es la Dios palabra de Dios. Yo estoy de y acuerdo en eso. contiene palabras humanas, inclusive de Satanás. Y eso hay que distinguirlo. Una cosa es lo que dice Dios y otra es lo que dicen los hombres. A veces no se distingue. Ahí viene el problema. No Esa es me la convence, pero bueno. No, es que es correcto. Cuando Pedro le dice, no, ¿cómo vas a morir? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de Apar- mí, Satanás. Entonces las palabras de Pedro no eran de Dios, era de Pedro. Es palabra de hombre. A eso me refiero. No que todo hay cuestiones técnicas, después lo vemos. ¿Está bien? Todos, no hay nadie que respete más el texto bíblico en su idioma original y en la forma literaria que fue entregada a nosotros que yo. Así que quédate tranquilo. Bueno, nos vemos la clase que viene. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Shalom.